Cuando sea grande quiero ser matemático. Esta es una afirmación que muy poco o nada se escucha en boca de los niños y jóvenes colombianos. La razón, o las razones, porque son varias y de diferente corte, oscilan entre el hecho de desconocer las infinitas aplicaciones de esta ciencia en la vida cotidiana, hasta la manera como se enseñan y aprenden las matemáticas en las aulas de clase. Para el grupo de investigación en Cognición y Educación de la Universidad del Norte, era imperativo responder la pregunta sobre cómo lee o asume la región Caribe una ciencia tan presente y esencial para el desarrollo de cualquier comunidad como las matemáticas. Las diferencias en el desempeño matemático entre los estudiantes colombianos y los de países asiáticos, europeos y norteamericanos los llevaron a explorar los factores afectivos que podrían explicar estas. ¿Qué tal, amigos de Corte Colombiano? Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Antes de contarles de qué se trata el episodio de hoy y quién es nuestro invitado, queremos agradecer a todos nuestros televidentes por estar con nosotros en cada emisión. Hoy hemos llegado hasta el municipio de Repelón, en el departamento del Atlántico, en el Caribe colombiano. Este es un lugar muy especial, ya que en él encontramos el embalse del Guájaro, un cuerpo de agua que da lugar a un distrito de riego que garantiza la producción de varios frutos, legumbres y hortalizas durante todo el año. En Repelón, el agua nunca deja de fluir, convirtiéndolo en un lugar fértil en todos los sentidos. Agustín Barrios es un profesor de oficio y de vocación. Él nació en Repelón y nos ha invitado a conocer sus orígenes, su vida y por qué es considerado por muchos como un modelo matemático. Profesor, buenos días. Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a su programa y ¿A un dónde saludo nos a todos dirigimos? los televidentes. ¿Y dónde nos dirigimos, profesor? Quiero Ahora, ¿para dónde vamos? mostrarles unos sitios aquí en esta bella tierra que están grabados en mis recuerdos. Entonces los invito a todos. Claro, profesor, vamos. ¿Por dónde nos vamos? Por aquí. ¡Va! Agustín Barrios es un docente que encontró a través de las matemáticas una manera no solo de aportarle al país con su conocimiento, sino que también fue la palanca que lo ayudó a ser el hombre que es. Un colombiano nacido en un municipio del departamento del Atlántico llamado Repelón. Allí nació pescando para buscar su sustento y su talento. Sin embargo, y de manera casi que calculada, sus experiencias y proyectos hicieron que dejara a un lado el monte, como nos lo dijo su madre, para llegar a la ciudad y convertirse en lo que tanto quería ser, un modelo matemático. Siendo consecuentes con las creencias de que lo que somos y pensamos cuando somos adultos tienen un punto de partida, un origen determinante, en Corte Colombiano quisimos conocer el origen del profesor Agustín, el lugar y las condiciones que fueron modelando su vida. Guillermo, estamos en la laguna del Guájaro. Esta es, para mí, es un lugar que conservo en mi mente. Cuando estaba muy niño venía a nadar en este sitio, venía a pescar, venía a divertirme. Además de lo que te he comentado, que para la agricultura de la región ha tenido un gran impacto. De aquí nace el distrito de riego que hemos visto cuando veníamos en carretera. Y ahora vamos a llegar a un sitio aquí donde se están criando peces dentro de la laguna. Usted me comentaba, profesor, cuando veníamos en el carro de unas compuertas que permiten que entre o salga agua de la laguna. Cuando no existía la laguna, llegaban momentos en que el canal del dique metía mucha agua para acá, entonces se inundaba. De hecho, el pueblo original, donde nació Repelón, fue aquí, en la laguna. Profesor, ¿y cómo marcó su vida de haber nacido aquí en Repelón? Muchísimo. La bondad de la gente. Es un pueblo muy unido. Tú lo has visto, cómo es la gente aquí. Tienen unos valores de solidaridad. Y entonces tú eso lo aprendes observándolo. Y te queda para toda la vida. Profesor, ¿cuándo nace ese gusto por las matemáticas en usted? Bueno, yo creo que siempre tuve predisposición, me gustaban, pero un hecho también influyó mucho. Llegó un profesor que era un verdadero docente, un formador, el profesor Roberto Mauri.
que me motivaba mucho en las clases, me gustaba cómo las daba, con la claridad que las daba. Y para complemento era vecino, o sea que tú estudiabas matemáticas o estudiabas, claro. Entonces, a partir de ahí me gustaron para siempre y es lo que hago. ¿Cómo le podríamos cambiar la visión a las personas sobre lo que es la matemática? Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia y como tal se te aparecen. Lo que pasa es que uno hace cosas matemáticas a toda hora, pero son transparentes ya, de que tú lees la hora, vas al supermercado, te dan el estado del tiempo, haces una transacción en el banco, todo eso tiene un modelo matemático detrás. Lo que pasa es que ya son muy transparentes. Día a día de un campesino que está labrando esta tierra fértil, ¿cómo se le aparecen los modelos matemáticos? Bueno, ellos manejan fechas, manejan cronogramas, manejan una cantidad de cosas, las mismas cabañuelas, todo eso tiene su justificación, ¿no? En modelos, en movimiento de los planetas, todo eso son modelos matemáticos. ¿Qué es una cabañuela, profesor? Son predicciones que hacen los campesinos al principio del año, si va a ser un año bueno para la lluvia, malo. ¿Usted pescaba? Guillermo, yo te voy a decir una cosa, yo estoy completo porque Dios es muy grande, a mí me protegió Dios, yo me metí aquí en esta laguna, hasta aquí, entre toda esta vegetación a pescar con cañas. Profesor, una anécdota interesante de esas épocas en las que usted pescaba aquí en la laguna y nadaba. Hay una que siempre la recuerdo, yo siempre salía a pescar con mi hermano Amadís, que nos está acompañando ahora, y él estaba así como a 3 metros de donde yo estaba, pero estábamos pescando con caña. Pero eso era muy profundo. Entonces él llega un momento en que saca una mojarra grande y él ve que cuando la saca se le suelta. Y él, cual beisbolista, salta al agua, la coge y se caen los dos, pero él no sabía nadar. Entonces me tocó a mí lanzarme y sacarlo, y cuando lo saqué le dije, oye, que nos hemos podido ahogar, y me dice, pero no se me escapó, no la dejó soltar. Ahí había modelo matemático, ¿no, profesor? El tiro parabólico que sale, y bueno. Profesor, termina el colegio José Eusebio Caro, el mejor de su promoción, ¿y cómo decide estudiar matemáticas? Bueno, yo tenía, ahí en el colegio José Eusebio Caro, nos hacían charlas de orientación profesional, y en las pruebas, por razonamiento abstracto, por matemáticas, siempre me decían, usted tiene vocación para estudiar ingeniería civil, ingeniería mecánica o matemáticas. Siempre me salía eso. Y mi abanico se redujo a matemáticas. Y bueno, terminé inscribiéndome en matemáticas en la Universidad del Atlántico. Cuando publicaron las listas, yo no salí en lista. Eso fue un balde de agua helada, ¿no? Entonces fui a admisiones y me dijeron, no, es que falta una lista. Falta la lista de los mejores bachilleres del Atlántico, y ahí aparecí. Profesor, entonces usted salió de repelón de esta laguna maravillosa, se hizo matemático, magíster y doctor. ¿Y hacia dónde nos dirigimos, profesor? Recordando esas épocas de laguna. Esta es la zona donde se hacen faenas de pesca, ya hay unas jaulas que están aquí para criar peces. Esos peces que hemos visto en el camino que llevan algunos, y que es el sustento para muchas familias de esta zona. Realmente. Entonces, profesor, vamos a ver las jaulas de pesca. Vamos. En la primera parte de Corte Colombiano, el profesor Agustín nos contó cómo es que se dedicó enteramente al estudio y aplicación de las matemáticas, una actividad que para los colombianos resulta muy particular. ¿Cómo la matemática mejoraría la explotación de la laguna del Guájaro? Siempre hay modelos para estudiar todo cómo hay que alimentar a los peces, para calcular cuánto es la población. Todos esos son modelos matemáticos que se hacen para estimar, porque tú no puedes contarlos todos, pero tomas muestras y ya sabes cuánto puede ser la población. Uno, cuando la siembra, uno cuenta determinadas bolsas y después hace un promedio y sabe cuántos animales hay. Yo compro 10.000 animales, si vienen 500 por bolsa, ya yo sé cuántos animales vienen en cada bolsa. Es un conteo y después a medida que van creciendo uno la va trabajando, ya la va contando una a una. ¿Cuánto te cuesta comprarlas? ¿En cuánto la vendes?
La mojarra que estamos comprando nosotros aquí de 8, 6, 10 kilos, 10 gramos, sale a 180 pesos. Y uno vende, ahorita estamos vendiendo el kilo a 5.000 pesos. Para que un proyecto sea rentable, hay que tener 10.000 animales por fase, es decir, sembrar cada 2 meses 10.000 animales. Cada 2 meses 10.000 animales. ¿Ya le está haciendo matemáticas? Sí, eso es claro. Constantemente. ¿Y Para pagar jornales de 25.000 pesos. cuánto dura una fase? Una fase te dura a ti 160 días, aquí en el Guájaro. En el Guájaro, lastimosamente de pronto sobre estudio de jaula hay muy poco. Los estudios se han dedicado más que todo a los estanques. La jaula tiene muy poco. Aquí en esta productividad que tenemos nosotros natural, el factor de conversión a veces llega a 1, cuando máximo 1.2. Mientras en otras partes el factor de conversión es 1.5 y hasta 1.7. ¿Qué es un factor de conversión? El factor de conversión no es más nada sino 1 kilo, 200 gramos de alimento que yo le tire a los animales, me da 1 kilo de carne. ¿Ya entendiste? Kilo, 200 gramos de alimento me da 1 kilo de carne, me debe dar 1 kilo de carne. Ese es el factor de conversión alimenticio. ¿Matemática pura, profesor? Sí, señor. Es verdad. Fuimos testigos de una charla de matemáticas pura. El lugar donde nació el profesor Agustín es una despensa agrícola donde, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, las matemáticas también están presentes y de manera muy marcada. Por ejemplo, en este pescador que cuida el cultivo de las tilapias en este palafito en turno de 24 horas. Él es uno entre muchos de los que han recibido una formación básica que le ha permitido hacer más eficientes sus métodos de producción y por ende el desarrollo organizado y constante de esta población. Bueno, profesor, hemos llegado aquí al colegio de bachillerato, donde hizo los primeros años de bachillerato antes de ir a Barranquilla. ¿Qué recuerda del colegio, profesor? Sí, yo como te comenté antes, aquí hice hasta cuarto de bachillerato. Recuerdo la disciplina con que se estudiaba en esa época aquí, el respeto por los profesores, eso era sagrado. Apoyado en casa, porque si el profesor tenía la razón, bueno, y a veces aunque no la tuvieran, lo hacían respetar al profesor. Aquí está alguno de mis profesores, podemos hablar Aquí, con el profesor que Roberto, creo que está por aquí. el que me comentaba ahorita, profesor, que fue el que le dio todo ese amor por las matemáticas? Él mismo, exactamente. Profesor Mauri, ¿qué recuerda del profesor Agustín Barrios cuando era estudiante? Bueno, yo recuerdo muchas cosas antes incluso de ser estudiante acá del colegio, porque fue también mi vecino. Y siendo muy niño, pues le noté esa inclinación que tenía hacia las matemáticas, porque en mi casa yo tenía un tablero de madera, esos viejos, y allí le explicaba a algunos señores a veces que me solicitaban clases, y Agustín, pequeño, llegaba allá y tomaba parte. Sí, parte en la clase, participaba, preguntaba y resolvía los problemas que ponía antes que los resolvieran los señores. Entonces, esa vocación, esa inclinación se la noté desde muy niño. Posteriormente, Agustín ingresa acá al colegio de bachillerato, al 6º grado, y se destacó como un estudiante en matemáticas. Bueno, se destacó. ¿Y siente, profesor, que usted influyó en esa decisión del profesor Agustín de estudiar matemática después de hacer las maestrías y el doctorado? Yo sí creo que hay mucha influencia mía en eso, ¿verdad? Sobre todo en las bases, punto de arranque de él en el estudio de las matemáticas, que lo reconoce. ¿Cómo hace un profesor para identificar a un niño con inclinación hacia la matemática? Se observa mucho por parte del docente cuando el docente no solamente se convierte en alguien que dicta una clase magistral, sino en un docente que de pronto investiga un poquito más a fondo al estudiante y le descubre esas aptitudes. Profesor Agustín, y usted que da clases en la universidad, ¿cómo debe ser el profesor de matemáticas de una universidad? Primero debe ser buena persona, debe sentir pasión por lo que hace, debe crear ambientes de estudio en el aula de clase que despierten el interés, que despierten la pasión también en los estudiantes, que los desafíe, que los estimule a generar respuestas apasionadas. Y sobre todo, que ellos vean esa conexión que hay entre lo que se está tratando allí en el salón y su entorno. Eso al alumno
lo motiva para toda la vida. Los resultados de las investigaciones muestran que en el contexto de la enseñanza de las matemáticas se hace tangible la oposición entre el conocimiento de la materia y la práctica que de ella hacen los profesores. Se pudo comprobar que la formación de las creencias de los docentes en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas provienen de sus propias experiencias como aprendices. En este caso, el hecho de que el profesor Mauri le enseñara a temprana edad al profesor Agustín las matemáticas, de tal manera que pudo transmitirle ese amor y, sobre todo, esa manera digerible de estudiarlas, fue definitivo para su desenvolvimiento en su carrera. En el segmento anterior, vimos cómo las matemáticas nos acompañan diariamente y sin darnos cuenta. Tal como se nos apareció en medio de una laguna, aquel pescador que cuida los cultivos de tilapias y sabe muy bien aplicar esta ciencia en sus métodos de producción. En vista de la controversia que existe actualmente en relación con las definiciones de creencias, los investigadores consideraron a las creencias como un conjunto de dos unidades. Por un lado, las actitudes y visiones en torno a las matemáticas, y por el otro, a cómo se aprenden y enseñan las mismas. En Colombia se identificó que la mayoría de las creencias se ciñen a la visión tradicional, donde el estudiante es un ente pasivo, lo cual es coherente con su práctica. También afirman los investigadores que el éxito o el fracaso del estudiante pueden estar altamente influenciados por las creencias, actitudes, comportamientos y percepciones de los docentes. Similarmente, los hallazgos reportados muestran que los profesores toman decisiones sobre los planes de aula reflejando sus creencias personales sobre las matemáticas y cómo deberían enseñarlas. Sin duda alguna, estas decisiones tienen un impacto sobre el pensamiento del estudiante. Nunca he sido muy buena para las matemáticas. Es como un poco complicadas. Lo peor para mí porque es un poco complicadas los números. No mucho, pero sí me defiendo bastante en ella. De maravilla, sí señor, es la mejor materia que más me gusta. La verdad es que de pequeña no me ha gustado mucho los números, entonces no. No es que no les gusta, es el diseño como el gobierno pues ha implementado la nueva manera de enseñar. Creo que ha afectado demasiado al estudiantado. Muchas libertades, poco temor a perder o no perder un área, es lo que ha conllevado a que el estudiantado pierda el interés hacia el área de la matemática y otras áreas. Normalmente el niño crece con esa idea de que las matemáticas son pesadas, de que son difíciles y todo, y los profesores de matemática, bueno, en mi época, no motivaban mucho al estudiante a incursionar en este tipo de actividades. Hay que abarcar una metodología como más dinámica, que no sean los números en sí, es decir, una metodología que venga acompañada por música, no sé qué será, pero algo que de verdad atraiga al estudiantado. Que cambiemos la forma de expresar la matemática, de expresar ese lenguaje, de hacerlo menos temible, porque se ha creado un temor y eso hay que vencerlo, superarlo y definitivamente erradicarlo del aula de clase, ¿no? La pedagogía del terror tiene que desaparecer. Bueno, profesor, ¿y esta fue su casa de infancia? Guillo, aquí fue donde yo nací. Quiero mostrarte un lugar donde tengo muchos recuerdos de mis abuelos, mis tíos, tías, un lugar donde recibí muchos afectos. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Buenas. Mi abuelita materna, gracias a Dios. Mucho gusto. ¿Cómo está? Mi mamá. Encantado. ¿Cómo está? Cuénteme cómo fue ese momento en que el profesor Agustín decide irse a estudiar matemáticas. Bueno, aquí él estudió aquí como hasta el tercer año, el segundo año no había más. Entonces yo hablé con un primo que era profesor del colegio José Eusebio Caro, que trabajaba allá, que me le consiguiera un cupo allá, y él me lo consiguió, él se fue a estudiar allá. De ahí salió exonerado para el Atlántico a estudiar la matemática y física. ¿Y si el profesor Agustín no se hubiera ido de aquí, de Repelón, qué estuviera haciendo? En el monte, trabajando. O sea que la educación vale la pena, doña Juliana. Claro que sí vale, porque mire, yo me lo llevaba, el papá tenía una rosa por allá por un monte, yo me lo llevaba los viernes a quedarme con ellos allá. Ay, me decía, no, yo mejor voy a estudiar, me voy con la tiza porque no me gusta el monte. Y ahora que lo ve triunfando, doña Juliana, ¿qué siente?
Me siento orgullosa de él, de todos, porque todos me han salido buenos, gracias a Dios. Amadís, ¿qué sientes de tu hermano? ¿Qué piensas de tu hermano Agustín? Bueno, primero que todo, mucha alegría saber de que mi hermano es nuestro embajador ante el mundo. Y no solamente de la familia, sino yo diría que de Repelón. Me siento orgulloso. ¿Cómo era Agustín cuando eran niños, Amadís? Bueno, él siempre ha sido el serio de la familia en ese sentido. De pronto el más bromista he sido yo. Y él a veces me toleraba algunas, otras pues me las reprimía, pero siempre hemos estado juntos desde niños. Mildred, ¿cómo fue toda esa experiencia cuando te toca dejar todo aquí e irte para España, acompañar a Agustín a hacer el doctorado? Que me contaba el profesor que había sido doble, porque tú también hiciste doctorado. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Bueno, muy bien, lo apoyé muchísimo porque siempre le he apostado a la educación y a conocer muchísimo. Yo pienso que lo mejor que uno le puede dejar a sus hijos es educación y mucho conocimiento de otras culturas. ¿Qué sientes que es tu papá? Es un ejemplo. Siempre que tengo una tarea de matemáticas que no entiendo, él me ayuda. Me lo explica, pero yo soy la que lo tengo que hacer. ¿En qué curso estás? Yo estoy en 3B. Tercero de primaria. Sí. ¿Y qué experiencia, qué sientes tú de tu papá? ¿Qué piensas de tu papá? Que es muy bueno, que no se atrevería a ir a toda velocidad y que si tuviera un error lo reconocería. ¿Y te gustan las matemáticas? Y le gusta el acordeón, también es músico, pero la música tiene mucho que ver con las matemáticas, profesor. ¿Y tienes acordeón aquí? Sí. ¿Y nos tocas una canción? Bueno, pero un pedacito. Bueno, un pedacito. En lo referente a las visiones de los docentes hacia la enseñanza de las matemáticas, se puede observar que su perspectiva se encuentra centrada en la utilización de varios métodos de enseñanza donde predominan las diferencias y las innovaciones, es decir, que se basan en la resolución de problemas donde el estudiante y el docente son activos. Lo problemático aún es que no tienen claridad de cómo articular esta visión con una metodología de enseñanza conforme con ella. En cuanto a la visión del aprendizaje, los profesores mostraron estar centrados en el rol de los errores y la memoria, lo cual indica que aún ven al estudiante como un ser receptor de información. Los estudios concluyen que los profesores tienen una variedad de creencias en torno a la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, se ha demostrado que las creencias tradicionales acerca de esta ciencia no contribuyen a que los estudiantes la comprendan profundamente, ni desarrollen habilidades para resolver problemas en la vida real. Modificar las creencias de los profesores de matemáticas supone un reto al que hay que ponerle más juicio y atención de lo que actualmente se le está dando. ¿Cómo siente usted que la matemática va a apoyar la competitividad de Colombia? Es que en la medida en que estemos mejor preparados, vamos a tener más innovación y vamos a ser más competitivos. ¿Y la matemática cómo apoya esto? Guillo, en la ciencia, el trabajo matemático es invisible. Realmente todos esos modelos, todas esas innovaciones tienen por detrás modelos matemáticos, que sin ese modelo, sin un matemático detrás, eso no funcionaría. Entonces, siempre en los equipos exitosos deben estar matemáticos por su capacidad para resolver problemas reales. Esto está como la concepción, la preconcepción, el preconcepto, que el que estudia matemática termina de profesor. ¿Cómo estamos cambiando eso con la matemática de hoy? Eso uno nota cuando estamos promocionando programas y uno encuentra un padre de familia y le dice, bueno, él mismo nos comenta, mi hijo quiere estudiar matemáticas, pero es que a los profesores no les pagan bien. Y mire, pero ¿quién le ha dicho que un matemático solo sirve para dar clases? Eso es una parte muy bella, pero hay matemáticos, como el ejemplo que te ponía de Alemania, donde el 98% no va a dictar clases, sino va a la industria, a resolver problemas del entorno. Profesor, entonces podríamos resumir que la matemática no solo puede cambiar su entorno familiar, sino que puede cambiar el entorno empresarial y el entorno de un país. Claro, y puede impactar la calidad de vida de todo un país, sin duda. Eso está claro. Bueno, profesor, muchísimas gracias
por todo este tiempo, por habernos permitido entrar a su casa, en su familia, con sus hijos, con su esposa, conocer su vida y ser este ejemplo para tanta gente del Departamento del Atlántico y de Colombia que pudiera estar deseoso de estudiar matemática y de darle al país un nuevo corte colombiano. No, con mucho gusto y gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Profesor, muchísimas gracias. Encantado. Sí, gracias de nuevo. Mucho gusto. Chao. Adiós. Durante la realización de Corte Colombiano, el profesor Agustín nos dejó ver que tiene muy presente el largo camino que ha recorrido, todas y cada una de las aristas que ha tenido su proyecto de vida. Él no se imagina otra solución para el desarrollo que la educación, un buen método de educación. Con constancia resalta cada vez que puede lo importante que es transmitir creencias que estimulen a los nuevos aprendices a llevar un proyecto de estudios y de vida planificados y sobre todo con disciplina, lo que les permitirá, en un futuro cercano, ofrecerse a sí mismos y a todo un país una calidad de pensamiento y razonamiento que sin duda se traducirá en progreso. El profesor Agustín Barrios es una prueba viviente de que las matemáticas sí sirven.